Bueno, la comprensión lectora. La comprensión lectora es considerada un proceso esencial que desarrolla cada quien al leer, que es un proceso en el que se construyen las ideas, se analiza a partir de lo que se lee y se comprende utilizando conocimientos previos. Existen tres grandes modelos, en el que el primer modelo es el ascendente y considera que la lectura como un proceso secuencial y jerárquico que va desde las unidades más pequeñas hasta del texto hasta la comprensión total de este. Dentro de este modelo se considera el texto como el protagonista del proceso y de comprensión que se lleva a cabo en cinco fases que son la percepción, la codificación y acceso léxico, la asignación de casos, la integración intraclausal y el cierre de la frase. Después existe el modelo descendente, que es la oposición de la postura anterior, y que sostiene que la comprensión lectora va de entender al texto como un todo hasta comprender sus unidades básicas. Y este modelo introduce dos cambios muy importantes para la enseñanza de la comprensión lectora, que son: uno, que pone la comprensión lectora en un lugar privilegiado dentro del proceso de lectura, y el dos, le otorga al lector un papel fundamental en la lectura, que es quien da inicio al proceso y quien durante el mismo elabora las hipótesis sobre el sentido que pueda tener. Y por último, el último modelo es el interactivo, que surge como unificación de los dos anteriores y dice que la comprensión lectora surge simultáneamente de la información explícita que nos da el texto, que son palabras, frases, párrafos y el conocimiento previo del lector. Ok, tenemos que pues en los niveles de lectura tenemos lectura selectiva que al menos la, el significado o sí trata de comprender el significado de un párrafo u oración básicamente escaneándolo y viéndolo a detalle como se puede ver en los tipos de lectura, como por ejemplo es ojear. Un ejemplo de esto viene siendo agarrar un libro, agarrar ya sea de texto, de escuela, de con una historia en particular y solo ver rápidamente qué es lo que contiene adentro. También las palabras clave mediante este escaneo, ir viendo pues qué es lo más importante, qué es lo que se destaca, la lectura de principio a final, ya sea adelantándose viendo pues un párrafo al final del texto o del libro, o un párrafo al inicio, al menos para darse un contexto. Los objetivos que tiene esta lectura selectiva básicamente es, como ya bien dijimos, al momento de realizar las lecturas, ver la idea principal, generar un propio interés al momento de leer, que la comprensión pues de la persona sea más fácil al ya tener un contexto previo o sí, un contexto ya, un adelanto de lo que viene siendo de lo que va a leer y pues empezar a dar respuestas a las preguntas que le vayan surgiendo. Por parte de la lectura analítica, la definición pues viene siendo que se hagan deducciones para que se interprete con el uso de unos cuantos elementos como elementos del contexto, de la cultura, incluso de los presaberes. Bueno, en plan, los objetivos que tiene esto pues es identificar sí, el tipo de material con el que se desarrolle esto, que sí, pues, buscar primeramente el tipo de texto que es, también los problemas que se desea resolver el autor, ese es otro, identificar la relación entre las partes del material que trata de cada parte del texto que se encuentra fundamentalmente relacionado con lo demás y que sin esa parte exclusivamente pierda el sentido, el comprender la relación entre un libro u otros similares, pues esto con el objetivo de simplemente alcanzar un mejor análisis, algo más detallado, algo más acertado y identificar la relación entre un libro y la sociedad, pues que identificar que ninguna oración o ningún párrafo está puesto ahí en vano o en una y se va, que todo lleva un contexto, una necesidad, un objetivo, pongámoslo. También tenemos la lectura crítica. En esta pues bien, vemos viendo que elige tomar posición crítica y poner el texto en relación con otros textos y otras situaciones y contextos. Básicamente relacionar las ideas expuestas que el autor expuso previamente, eh, de propias experiencias que haya tenido él para establecer unas cuantas generalizaciones en respecto a pues la realidad social. Se lleva a cabo con el autor y su propio contexto, su propia visión de lo que viene siendo el mundo ¿sí?
su realidad sin ningún tipo de interferencia, enmarcar una producción del texto en relación con otros de la misma época, eh, relacionar el contenido con lo que ya previamente habíamos dicho, con sus vivencias y, relacionarlo con los contextos, entre ellos sociales, políticos, económicos, culturales, etcétera. También establecer el punto de vista que tenga el autor y también especificar o sí hacer un hincapié, un énfasis en los puntos primordiales que lleva el texto. Es básicamente un set de pasos que las personas siguen para entender un texto en específico. Hay dos elementos, el lector y el texto. El lector es básicamente la persona que analiza un texto, ya puede ser un cómic, un libro o una historieta. El texto, los textos solos no tienen un significado, es necesario que tengan una interacción semántica. El tamaño de un texto no siempre va a ser el mismo, puede ser de diferentes tamaños, algunas veces, y estas son sus 5 características. La cohesión de los elementos del texto y la coherencia es la consistencia de los elementos en la representación en la mente. La concordancia es la coherencia que debe existir entre el adjetivo y el sustantivo, así como entre el verbo y el sujeto. La adecuación es la característica de un texto que le permite ajustarse o adaptarse al contexto comunicativo. La claridad refiere a la capacidad del texto para ser leído y comprendido sin dificultad, evitando que las palabras y estructuras utilizadas confundan el sentido del mensaje. Bueno, las etapas del proceso lector se conforman por 3 partes, la cual es la prelectura, la lectura y relectura, y la última es la poslectura. La prelectura, esto es un poco de conocimiento previo antes de leer el texto, un poco de lo que ya sabes sobre el tema del que vas a leer, y pues haces una pequeña investigación normalmente muy corto, nada más para entender como lo básico sobre ese tema, ¿no? Y que a la hora de leer sea más fácil de comprender. Ya la lectura y relectura es la parte en donde ya te fijas exclusivamente en el texto, en donde ya lo que haces, vaya, es comprenderlo y analizarlo para poder entenderlo al final. Y la tercera es la postlectura. Esta misma es cuando al finalizar el texto pues haces un poquito de, ¿cómo se dice? Haces un poco de intentar ver en qué escenarios se puede aplicar este conocimiento que aprendiste. Y pues normalmente puede ser, por ejemplo, en ámbitos de la vida social o de la vida trabajadora o de la vida académica. Pueden haber muchas variantes y pueden ser en muchos ámbitos en los que puede caer un texto que lees.